Bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las tendencias, la moda y por supuesto todo lo que nos hace suspirar. Y hablando de suspirar, prepárense. Porque el tema de hoy es impresionante. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de la maravillosa, la talentosa, la icónica Neslihan Atagul. Sí, la estrella de Karasevda, la mujer que nos ha conquistado a todos con su talento y por supuesto con su estilo inigualable. Y hoy, nos vamos a centrar en uno de sus looks más memorables, su look de gala. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se quedaron boquiabiertos al verla. Es que, madre mía. ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no querer saber todos los detalles de ese look? Y precisamente por eso he preparado este vídeo para analizar a fondo su outfit, desde el vestido hasta los accesorios, pasando por el maquillaje y el peinado. Vamos a desglosarlo todo. Y prometo que al final del vídeo van a estar igual de enamorados de ella que yo. Así que si están listos para sumergirnos en el mundo de la elegancia, el glamour y la belleza, quédense conmigo. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. Presionen el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, comencemos con el análisis del look de gala de Neslihan Atagul. Empecemos por lo más importante, el vestido. En este caso el vestido que vamos a analizar es un vestido que simplemente no podía ser más perfecto para ella. Era un diseño de ensueño. El diseño del vestido era de un color negro azabache, un color que resalta su piel clara y sus ojos intensos. El vestido era largo de corte sirena, lo que acentuaba su silueta esbelta y elegante. La tela, sedosa y con un ligero brillo, se adaptaba a su cuerpo como una segunda piel, creando un efecto de movimiento y fluidez. La parte superior del vestido era strapless, dejando al descubierto sus hombros y cuello, pero con un escote sutil que no caía en la vulgaridad. En la parte trasera, el vestido presentaba una abertura que, estratégicamente ubicada, permitía vislumbrar su espalda, añadiendo un toque de sensualidad y sofisticación. La falda del vestido se abría ligeramente a partir de las rodillas, formando una cola sutil que se arrastraba suavemente por el suelo. La forma en que el vestido caía, la manera en que se movía con ella, era simplemente hipnótico. Era un vestido que hablaba por sí solo, que no necesitaba muchos adornos para brillar. Era la encarnación de la elegancia atemporal. Y hablando de brillar, los accesorios. ¡Ay, los accesorios! Siempre hacen la diferencia. En este caso, Neslihan optó por una selección minimalista pero impactante. Decidió lucir un collar de diamantes delicado pero con suficiente presencia para atraer la atención. Este collar, con un diseño que combinaba diamantes en diferentes cortes, añadía un toque de brillo y sofisticación a su look, complementando el negro del vestido a la perfección. Además llevó unos pendientes a juego con el collar, que se deslizaban elegantemente por sus orejas, sin robar protagonismo al resto del conjunto. En sus manos apenas se distinguían unos anillos finos y discretos, que añadían un toque de brillo adicional sin sobrecargar el look. La elección de los accesorios fue clave para complementar el vestido sin restarle protagonismo. Fue una elección muy inteligente que demostró su buen gusto y su conocimiento de la moda. Optó por la regla de menos es más, y el resultado fue impecable. Los zapatos, no podemos olvidarnos de los zapatos. Los zapatos son fundamentales para completar cualquier look de gala. En este caso, Neslihan eligió unos estiletos negros de tacón alto, de punta fina. La elección de este tipo de zapato no fue casual, sino que complementaba la silueta del vestido, estilizando aún más su figura. El color negro, por supuesto, era una elección acertada, ya que se fundía con el color del vestido, creando una continuidad visual y alargando la pierna. Los zapatos elegidos eran de una marca de lujo con detalles sutiles que demostraban la atención al detalle y la sofisticación de su elección. Eran la combinación perfecta de elegancia y comodidad, permitiendo a Neslihan moverse con gracia y confianza. Una elección impecable. Ahora hablemos de la magia que hizo que todo el conjunto cobrara vida, el maquillaje y el peinado. El maquillaje de Neslihan en esta ocasión fue
impecable y natural. Optó por un maquillaje que realzaba su belleza natural, sin exagerar. La base de cobertura ligera dejó ver su piel, mientras que el contorno y el rubor en tonos rosados y melocotón esculpían sus pómulos y le daban un aspecto fresco y juvenil. En los ojos, un delineado sutil en la línea de las pestañas superiores y una sombra de ojos en tonos neutros, como el beige y el marrón claro, definían su mirada sin recargarla. La máscara de pestañas, aplicada con cuidado, alargaba y definía sus pestañas, abriendo su mirada. Los labios pintados con un labial nude, en un tono rosado, realzaban su belleza natural y completaban el look de forma sutil pero elegante. El maquillaje era un equilibrio perfecto entre naturalidad y sofisticación. Fue un maquillaje que realzaba su belleza natural, sin exagerar. Un maquillaje que destacaba sus ojos, sus labios y su sonrisa. Y el peinado. El peinado de Neslihan fue una elección elegante y atemporal. Optó por un recogido bajo con la raya al medio, que dejaba al descubierto su cuello y hombros, resaltando la belleza del vestido y los accesorios. El peinado era un moño bajo pulido y perfecto, que se adaptaba a la perfección a la forma de su rostro y a la elegancia del vestido. Algunas hebras sueltas enmarcaban su rostro, suavizando el conjunto y dándole un toque romántico. El peinado, aparentemente sencillo, requería de una técnica impecable para lograr ese aspecto pulido y perfecto. Fue un peinado que completaba el look a la perfección, que le daba un toque de sofisticación y elegancia. En resumen, el look de gala de Neslihan Atagul fue una obra maestra. Desde el vestido hasta los accesorios, pasando por el maquillaje y el peinado, todo estaba en perfecta armonía. Cada elemento fue cuidadosamente elegido y combinado para crear un look inolvidable. Un look que no solo resaltaba su belleza natural, sino que también demostraba su estilo y su buen gusto. Un look que sin duda quedará grabado en nuestra memoria por mucho tiempo. Fue una lección de estilo, una demostración de cómo la elegancia puede ser simple y a la vez impactante. El vestido, de corte sirena y color negro, resaltaba su figura esbelta y elegante. Los accesorios, minimalistas pero impactantes, añadían el toque justo de brillo y sofisticación. Los zapatos estiletos negros de tacón alto completaban el look con elegancia y estilismo. El maquillaje, natural y radiante, realzaba su belleza sin recargarla. Y el peinado, un recogido bajo y pulido, enmarcaba su rostro y completaba la armonía del conjunto. Y lo más importante de todo. Neslihan lució radiante. Se veía segura, elegante, sofisticada y feliz. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La moda, la belleza, el estilo, todo esto es importante, pero lo más importante es sentirse bien con uno mismo, sentirse seguro y feliz. Y Neslihan en este look transmitió precisamente eso, felicidad. Su sonrisa, su mirada, su porte, todo irradiaba confianza y alegría. Era evidente que se sentía cómoda y segura con su look, y eso se reflejaba en su actitud. Transmitió una sensación de empoderamiento, de ser dueña de su propio estilo y de sentirse feliz en su propia piel. Este look no solo fue un acierto en términos de moda, sino que también se convirtió en un ejemplo de cómo la elegancia puede ser sinónimo de naturalidad y autenticidad. Neslihan demostró que no se necesita ser extravagante para ser impactante, que la sencillez puede ser la clave para un look inolvidable. Y por supuesto, demostró que la verdadera belleza reside en la confianza y en la felicidad. Además, este look nos dejó una importante lección, la importancia de la coherencia y la armonía en la creación de un outfit. Cada elemento, desde el vestido hasta el peinado, fue elegido con cuidado y en función del conjunto, creando una imagen visualmente equilibrada y estilizada. El resultado fue un look que no solo era hermoso, sino también coherente y elegante. Y como siempre, Neslihan nos dejó con una inspiración de estilo. Su look de gala es un ejemplo de cómo la moda puede ser una herramienta para expresar nuestra personalidad y nuestra confianza. Nos recordó que la moda es una forma de arte, una forma de expresión y una forma de sentirse bien con uno mismo. En resumen, este look de gala fue un éxito rotundo por varias razones: la elección impecable del vestido, los accesorios minimalistas pero impactantes, la naturalidad y sofisticación del maquillaje y el peinado, y sobre todo, la actitud radiante y feliz de Neslihan. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando el look de gala de Neslihan Atagul. De verdad, es que es una inspiración. Analizar cada detalle de su look,
desde el color del vestido hasta la elección de los accesorios, fue una experiencia fascinante. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por dedicarme su tiempo y por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado el vídeo. Me encantaría saber qué opinan. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué fue lo que más les gustó del look? ¿Cuál es su look favorito de Neslihan? ¿Y cómo les gusta combinar sus propios looks de gala? Cuéntenmelo todo. Comparte tus tips y consejos para lucir como toda una estrella. Y. Por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Neslihan y de la moda. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría seguir compartiendo con ustedes. Y para finalizar, me gustaría recordarles que la moda es una forma de expresión personal. No tengan miedo de experimentar, de probar cosas nuevas y de encontrar su propio estilo. Lo más importante es que se sientan cómodos y seguros con lo que visten, que se sientan felices y que reflejen su personalidad. Muchísimas gracias por todo, mis amores. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, la moda es diversión y la actitud lo es todo. Chao, chao.